No hay nada imposible para nuestro Dios. El Dios del ayer es el mismo Dios de este día. Jehová del ayer es el mismo Jehová de hoy en este día. Gloria a nuestro Dios. Y en el ayer, en el pasado, no estaba Jesús, estaba el Espíritu de Cristo. Y es donde tienen que, por eso le digo, la compilación en sus corazones. Y donde tienen que poner la línea divisora. Y en el pasado era Cristo. Como dice Pedro, el Espíritu de Cristo que operaba en ellos. ¿En quién? En Saúl, en Salomón, en Isaías, en Jeremías. Pronunciaban o anunciaban los padecimientos de Cristo, o sea, los padecimientos del personaje, en este caso Jesús, que habría de habitar Cristo en esa persona. Por eso los apóstoles dicen Jesús el Cristo, o sea, más bien Jesús el Mesías. El Mesías. Y hacen la distinción, hacen la separación de lo que es Jesús y el ser que vino a este mundo teniendo 0 años de edad y ser puesto el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, ustedes dirán, es que es tan sencillo. Pues convenzan a ese pastor. Si es tan sencillo, ¿por qué les es tan difícil a ellos? Y los pueden envolver. Saqué varias escrituras más o menos que van con eso. Hay muchas escrituras que dan a entender que es Él, tanto del Antiguo como del Nuevo, porque en el Antiguo dice, y Jehová vendrá. Y el que vino fue Jesús. Pero así dice, y Jehová vendrá. Y vemos que ya en el año 33 entró aquel manso cordero a presentarse delante de nuestro Padre Celestial como el cordero sacrificial, o el cordero del sacrificio. Pero no fue Jehová en el físico, fue Jesús, el Hijo. Y es lo que no les cabe en la mente. En una de las versiones, nada más que lo tengo en la computadora, no lo tengo, creo que no está en el teléfono lo dice, uno de los versículos lo dice muy bien y lo dice que es igual a Dios, o sea, es Dios, dice. Pero no se refiere que es Dios el Padre, explica que es Dios el Hijo, pero parece que no lo tengo en esta versión, como que lo voy a chequear. Y que vamos a abrir nuestras escrituras para Efesios capítulo 1. Y lo vamos a leer desde el versículo 3. O más bien leemos el versículo 3. Si nos ponemos de pie, Efesios 1, versículo 3. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pueden tomar su asiento. Se fija cómo dice, no dice, primero hace la separación, el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pone 2 personajes. Y esta persona, tomando el versículo 9, dice, es que en sí mismo se está hablando a sí mismo. Dios no está loco. ¿Cómo me voy a hablar yo a mí mismo? Es que Él tiene el poder y el control de todo. No le hace, o sea, eso es para confundir a las personas. Las palabras de nuestro Señor no se quedó escrito con palabras elocuentes, muy elaboradas, muy sofisticadas, pudiéndolo haber sido, porque Pablo fue un gran erudito, quien fue el que escribió la mayor parte de las escrituras, o del nuevo pacto, del evangelio, del nuevo pacto, de las cartas. Juan no se quedó atrás, era pariente del sumo sacerdote. Si era pariente, eran personas eruditas, personas estudiadas para que pudieran estar entre ellos. Entonces se pudo haber escrito en un lenguaje muy complicado, pero Dios, que es bueno y misericordioso, sabía que, como dijo Pablo, bueno, que hay casos muchos estudiados aquí,
No. ¿Cómo lo escribió entonces? Simplificado. Para que nosotros que no tenemos teorías o esos estudios académicos elevados, los podamos entender, y aún así aquellas personas que van aprendiendo a leer las puedan entender, porque pudo haber usado palabras muy sofisticadas, pero lo dejó simplificado para que toda gente la pudiera leer y entender. ¿Qué pasa cuando no lo entendemos? Lo que pasa es que hay dos espíritus que chocan dentro de ti. Por eso no lo entiendes. Les digo, ¿se acuerdan que yo les dije una vez que cuando vivíamos en Austin, Texas, mi madre tenía unas escrituras, yo agarraba las escrituras, las quería leer, no leía, no acababa ni de leer un versículo cuando me quedaba bien dormido? Chocan los espíritus. Yo en aquel tiempo andaba en rebeldía, no estaba en el camino de Dios. No conocía a Dios, no conocía a Jesús. Yo pensaba que Jesús era Dios y no distinguía entre el Padre y el Hijo. Entonces, cuando no entiende las Escrituras es porque algo está estorbando, algo no te deja entender. Por muy simplificada que esté la Escritura, algo no te deja entender. Puede que sea el pecado, lo general, lo que oscurece la vista, no la vista literal, la vista espiritual, es el pecado, por lo general. No te deja entender las Escrituras. Y me quedaba dormido. Entonces las Escrituras no están escritas difícil de entender. Somos nosotros que algo hay que no nos deja entenderla. Hay algo que nos está estorbando, que no nos deja profundizar más. La vez que fuimos con un hermano que se llama Joshua, gerente del Banco de América, gerente significa salió de colegio o a lo mejor hasta universidad fue para poder ser gerente. Decía que el libro de Apocalipsis ya no está vigente el libro de Apocalipsis, porque ya se cumplieron todas las profecías. Yo no miro ninguna bestia, ni ningún templo levantado, ni sacrificios que se estén llevando a cabo. Mas sin embargo decía que ya estaba todo cumplido. Y eso fue como hace 10 años atrás. Y es lo que enseñan. Entonces, ¿cómo puede ser posible que alguien estudiado no pueda poner en orden algo tan importante? Porque hay bendición para el que lea el libro de Apocalipsis. Con simple leerlo hay bendición. Y hay maldición para todo aquel que le agregue o todo aquel que le quite. Hay maldición. Entonces, son cosas sencillas, pero que en realidad el pecado ofusca los ojos, oscurece los ojos. ¿Sí? Y aquí claramente está hablando: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y claramente dice, no dice Jesús. En los lugares celestiales Jesús estaba en el plan de nuestro Dios, como cada uno de nosotros estábamos en el plan de nuestro Dios, pero en el debido momento y determinado momento de nuestro Padre Celestial, Jesús habría de aparecer, llegar a este mundo, manifestarse y dar vida al mundo, pero aquí en la tierra. Por eso en el cielo es Cristo, no es Jesús, es Cristo, o es el Cordero. Pero nunca van a encontrar un versículo que diga que es Jesús que estaba en el cielo. ¿Sí? Es Cristo. Son dos personajes. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de nuestro Dios para con nosotros. Como les decía hace rato, el conocer a Dios es obedecer su palabra. Si no obedecemos su palabra, este versículo no se está llevando a cabo en nosotros. Una cosa es tu lucha, una cosa es tu tentación que tienes que vencer, y otra cosa es tu rebeldía y desobediencia. Son dos puntos apartes. ¿Sí? No se conoce a Dios. No puedes decir, yo conozco a Dios, y la gente te está viendo tu rebeldía. Como los borrachitos. ¿Qué dicen los borrachitos?
Cristo hizo la cerveza, Cristo hizo el vino, y ahí andan todos fumigados porque Cristo hizo el vino. Tampoco. Sí es cierto, pero no para eso, ni ese tipo de vino. De ahí que Él nos quiere presentar delante de Él, y la única manera que nos va a presentar delante de Él es a través de la obediencia. Por eso dijo Jesucristo: no todo el que me llame Señor, Señor. No todo, no todos, sino es a través de la obediencia. El que me ama, mi palabra guardará. Si tú no la guardas, no le puedes decir: oh, cuánto. No, te confundes, estás confundido. Llega al razonamiento de lo que es la verdad. Entiende lo que Dios pide. Aterriza, planta tus pies en la roca eterna, para que le cantes: oh, cuánto te amo. Porque de otra manera, las palabras, si viene un viento, se las van a llevar. Porque en rebeldía y en desobediencia no le puedes decir cuánto le amas. ¿Sí? Y es lo que tenemos que entender. Una cosa es la lucha, la prueba, la tentación que tiene que llevar cada quien, y otra cosa es ya abiertamente manifestar tu rebeldía. Dios no nos puso para juzgar a nadie, y dijo el Señor: déjamelo a mí, yo me encargaré de eso. Y a nosotros nos dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces no podemos tomar el lugar de Dios y decir por qué o por qué no hacemos tales cosas. No somos Dios. Aterriza. No somos Dios. Somos mortales, y un día le vamos a dar cuentas. Y cuando estés ahí, ¿qué hoja vas a usar? ¿Cuál de todas vas a usar? Bueno, cuando digo vas es vamos, pero cuando digo vas es cada quien individual. Para los que están en la radio y para los que están aquí, esto ya es individual. Uno, cada uno, porque no todos yo no voy a dar cuentas por él, ni él por mí. Cada uno le va a dar cuentas, porque está escrito que todos compareceremos ante el gran tribunal de Dios para dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero ¿quién nos puso para que Dios juzgáramos ahorita? Y tú que juzgas a tu hermano, te condenas a ti mismo. O sea, todo lo que se traen, pura condenación. Es todo lo que se están acarreando. Es todo, el único que se está haciendo. Entonces, Dios nos quiere presentar delante de Él, santos y sin mancha, pero no puede ser a través de la rebeldía. Porque a través de la rebeldía tienes que dar cuentas. Y si vas a dar cuentas, significa que tienes que esperarte hasta el final de la línea. Y cuando ya todos estén allá, porque fueron justificados, y cuando ya se acabe todo hasta la segunda parte de la gran tribulación, entonces se levantarán para que den cuentas. ¿Pero hay de juzgación a juzgación o es cualquier juzgación? Porque yo le he hablado a mi hermano y él haga de cuenta, pastor, que él adora la muerte. Entonces he tenido pláticas ahí con él y él sigue lo mismo. Como el día lunes estábamos platicando y dice que una hermana le dio un librito y él haga cuenta que él platica que la vio una hermosura y todo eso. Le dijo: no, que yo soy tu diablito y tú eres mi santita. Entonces, hablándole yo algo a él, yo explicándole, me juzgo yo mismo, platicándole cosas de Dios o algo que él no me quiera entender, o no puede ser ahí. Bueno, ahí está bien difícil, Israel, porque lo que tenemos que entender primero es mirarnos a nosotros mismos y ver cuántos años vivimos nosotros en rebeldía. Es lo que yo hago. Yo me miro a mí, ¿sí? Porque de primero yo me fijé de una manera, oí, aprendí y luego digo yo no llegué la primera vez que me hablaron, ni a la segunda, ni a la tercera, ni al primer año, ni al segundo año. Y Dios tuvo compasión, paciencia y misericordia de mí. Y nosotros muchas de las veces, al hablar 1, 2, 3, 4, un mes, no quiere nada. Tampoco nosotros en el inicio. Entonces, la palabra de nuestro Señor, como dice la Escritura, uno planta, ok. En este caso,
si Dios te permitió a ti plantar, es necesario regar, ¿sí? Para que vaya dando fruto. Y si esa semilla cayó y él está en el plan divino de Dios, no importa lo que hayan hecho. La Escritura dice, porque vosotros habéis hecho pacto con la muerte y será anulado. Entonces no hay pacto que delante de Dios permanezca más que el de él. De ahí que lo de ellos es diferente, pero sí hay que hablarles porque ya pesa una condenación sobre ellos. Y cuando ellos perezcan, ahí van mis familiares también, no los tuyos nada más, y los familiares de todos los que estamos aquí, de los que escuchan. Cuando ellos perezcan, no tienen ninguna oportunidad. A mi razonamiento, a lo que dice ahí del rico y Lázaro, que vinieron los ángeles de Dios y se llevaron a Lázaro para el seno de Abraham, o más bien para el seno de Abraham. Alguien tiene que llevarse a la otra persona, porque nadie se va a querer ir solo al infierno. Alguien lo tiene que llevar para allá. Lo tienen que arrastrar. Alguien se lo tiene que forzar para abajo. No se va a ir, si ya no recibí a Cristo, me voy de pique. No, nadie. Todos van a querer correr. Todos quieren entrar. Y no puede ser posible. De ahí que otros agentes que no son del Dios Todopoderoso vienen y tienen que llevarse esa alma a su lugar que le pertenece. Y se lo llevan. No se va a ir solo. De ahí que es necesario estarles hablando. No hace mucho falleció, y yo les digo seguido, constante, les digo, los miramos jóvenes, los miramos pequeños y pensamos que van a vivir largos días. Y no hace mucho, incluso hace 2 o 3 semanas atrás, falleció un hermano en la carne de uno de nuestros hermanos en Cristo. ¿Quién va a pensar? Una persona joven, ¿quién va a pensar que se va a morir? Venían para acá, no sabían nadar, los persiguió la migra, se arrojaron al río. Ya no salieron. Ya no salieron. Yo por eso les digo, háblenles, háblenles. Y cada uno de nosotros no piensen que tienen muchos días de vida. ¿Saben por qué? Porque el tener esa mentalidad, voy a hacer y deshacer, y estás pensando y haciendo ilusiones, y ni siquiera sabes si mañana te vas a morir. ¿Y qué es lo que hiciste? Descuidaste tu salvación. Porque planeaste tu futuro y descuidaste tu vida eterna. De ahí que lo de ellos es esa parte. Lo de nosotros, los que ya hemos recibido a Cristo, a nosotros nos quiere presentar delante de nuestro Padre, o más bien nuestro Padre nos quiere que lleguemos a Él por medio de su amado Hijo Jesucristo y a medio de la obediencia, santos y sin mancha. Ellos no tienen ropa, ellos todavía no tienen ropa. No tienen ropas hasta que se bauticen. Entonces, el bautismo es esencial. No quita el pecado el bautismo. Es simple una aspiración, un anhelo, un deseo. Cada uno de nosotros hicimos ese pacto con nuestro Dios. Un anhelo, un deseo de cambiar de vida, de que el viejo hombre muriera y que seamos nuevas criaturas en Cristo. El viejo hombre es tu actitud, tu carácter, tu arrogancia, tu mal genio, tus gustos que van en contra de las cosas de nuestro Dios. Ese es el viejo hombre que tiene que morir para que podamos presentarnos delante de nuestro Dios limpios y sin mancha. ¿Sí? Entonces lo de ellos es muy diferente. Ahora, al pecado, para Dios en realidad, como dice Santiago, el quebrantar la ley es infracción de la ley, y la infracción es lo que se constituye pecado. Nosotros juzgamos y miramos al fornicario, un adúltero, para Dios es igual el ladrón, el maldiciento, es igual. Entonces, son áreas que tenemos que aprender y tenemos que quitarnos de eso. Te podrás memorizar muchos versículos, pero en realidad, si no hay un cambio, sigue siendo el viejo hombre. Nada más que con un cerebro muy bonito para memorizar versículos, que no es sinónimo de que eres salvo, simplemente que conoces versículos.
Ahí están los artistas, por ejemplo. Sí, ahí están los artistas. Muchas películas de Cristo se han hecho, o de los apóstoles se han hecho. No por eso son salvos. O de Noé. Y no porque se memoricen versículos o renglones para ellos, sí, significa que son salvos. Simplemente que tienen un cerebro muy bueno para retener, pero no son salvos. Nada más como consejo, pues háblale de amor, no hagas juicio sobre él, háblale de amor de Dios, háblale de Jesucristo, no hagas juicio, haz labor de evangelista, hablándole del amor de Dios que tiene hacia con nosotros. Es todo. Pero de la diferencia de ellos, o sea, es de la noche a la mañana. Es todo muy diferente. Y nada más, como dice nuestro hermano, nomás evangelizan del amor de Cristo. Y la palabra de Dios solita va a dar fruto si es buena tierra. ¿Sí? De ahí que vamos a ir adelante. Y vuelvo a repetir el versículo 4 porque eso es para la iglesia de Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y es el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, este es el versículo que usó ese pastor, y ese es el tema, el subtítulo del tema. Se había propuesto en sí mismo. Y él dice, ya ven, todo esto de acá es Jesús el mismo, es el mismo personaje, es Jesús, que en sí mismo se había propuesto hacer todo eso. Es ilógico, son dos personas, está hablando para dos personas, no singular, para una persona. Y toman solo ese versículo y otros versículos para decir, Jesús es uno solo. Solo, nada más hay un Dios. Como se quedó escrito en el pasado, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor, ¿cuántos son? Uno es el mismo, no. Aquellos fueron tiempos pasados y le fue necesario a nuestro Dios, como dice la Escritura, por cuestión del pecado, para que entre más abundó el pecado, la gracia sobreabundara. Y cuando sobreabundó la gracia, envió a su amado Hijo, semejante a nosotros, en cuerpo de carne, bajo la ley, para redimirnos del pecado, y a los que estaban bajo la ley, redimirlos de la ley. ¿Sí? De ahí que ya no hay judío, ya no hay griego, dice la Escritura, no me crean a mí, léanlo, sino un solo hombre en Cristo. Ya no hay diferencia. El ser humano hace diferencia, él es judío, y el judío dice, es un goim. el judío no va a decir, es un gentil, va a decir, es un goim. No lo toques, lávate las manos, ve, purifícate, porque ya tocaste algo inmundo. De ahí que, y me acuerdo la vez que fue mi hermano, ni siquiera volteó, háblele, estaba grandote el judío, háblele mi hermano, y aquel nomás así, y háblele, nunca, ni siquiera se dignó no había nadie hablándole ahí. De ahí que para el judío, somos cosa inmunda para ellos. Para el judío, para el ortodoxo. Y luego está el ultra ortodoxo, que ni siquiera te permiten entrar a sus calles. Ahí quedas. Solo puedes entrar con un guía. Pero a los documentales que he visto, ni un goin puede entrar ahí, ya no sale. Y lo que yo leí, ellos pueden matar a cualquier gentil y la ley de ellos no les hace nada porque es un goy. Es cosa insignificante, que no tiene valor, como cualquier cosa que puedes deshacer. Es lo que somos para los ultra ortodoxos y para los ortodoxos, dependiendo de la persona. Entonces, este es uno de los versículos que ellos usan para decir,
Solo hay un Dios. Porque en sí mismo se propuso hacer la reconciliación del mundo. Y es Él. Es únicamente Él. Pero vamos a ver otros versículos que nos llevan a eso mismo. Y vamos a ver en 1 Timoteo, capítulo 3. Y este versículo, al mirarlo de la forma que ellos lo miran, dice así. 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Y dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue? Dios. Fue Dios. ¿Quién es Jesús? Dios. No es el Padre, es Jesús, al razonamiento de ellos. Jesús, no puede haber dos dioses. Y quien vino, su nombre no era Jehová, su nombre es Jesús. Búscalo en el diccionario, en cualquiera. Búscalo en la historia. ¿Quién vino? ¿Vino Jehová? Dicen ellos. No, en realidad que nació no fue Jehová, nació Jesús. Jesús fue. Por lo tanto, como hay un solo Dios, y aquí habla que es Dios, no puede ser Jehová. Y si es Jehová, el Jehová del ayer es el Jesús de hoy. Y se acabó. Porque de otra manera, a quien le están diciendo Dios es de la persona que están hablando. ¿Sí? Es del personaje del que se está hablando. Y si caemos a la conclusión del personaje que se está hablando, el que fue predicado a los gentiles es la salvación a través de Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Quién fue el que fue arrebatado, según los salmos? ¿Y el que está sentado a la diestra del Padre? Jehová. Es Jesús. Entonces, ¿a quién se le dice Dios? ¿A quién se le dice Dios? ¿A Jesús o al Padre? A Jesús. Pero conforme el razonamiento de Efesios, se propuso en sí mismo. Espero no confundirlos. Está bien sencillito. Espero no confundirlos. En Efesios dice que se propuso en sí mismo. Y las personas que son trinitarias dicen que solo hay un Dios. O es Jesús o es Jehová. Unos dicen es Jehová y se van todos por Jehová. Otros dicen que es Jesús y se van todos por Jesús. Como ese canto que les dije, que estaban cantando. E incluso nosotros cantamos ese canto y le cambiamos el que dice el Cordero de Dios. Que está hablando del Padre y lo dicen y Cordero de Dios. O sea, lo hacen un solo. Por eso nosotros le pusimos y, porque no es uno solo, es el Padre y el Hijo y el Cordero de Dios. ¿Sí? Haciendo la diferencia. Entonces, para ellos solo es Jesús. Este versículo que habla, Dios fue manifestado en carne, Dios. ¿A quién le están diciendo Dios? ¿Quién fue manifestado en carne? Jesús. ¿A quién le están diciendo Dios? A Jesús. A Jesús le están diciendo Dios. No al Padre. Jehová nos fue manifestado en carne.
Quien se manifestó en carne, su nombre fue y es Jesús, Yeshua HaMashiach. ¿Sí? A él se le dice Dios. Y ellos dicen, no, ¿es Jesús? Sí, es Jesús. Es Jesús el Padre, es Jesús el Hijo, es Jesús el Espíritu Santo. No, son tres personajes muy individuales. ¿Sí? Y ahorita vamos a tocar unos versículos, que me quede tiempo. Pero vamos a seguir adelante. Entonces, otra vez el versículo 16 dice: e inescrutablemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. A este Dios maravilloso, su nombre es Jesús. No está hablando de Jehová, es el Hijo, a quien Dios permitió que lleve igualito. Y el Hijo, en reverencia a su Padre, él siendo la imagen misma de Dios, o sea, el mismo poder, todo igual, porque él también da vida y él perdona pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Dicen los fariseos, si solo Dios perdona los pecados. Pues para que miren que yo tengo potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate. ¿Y qué es más fácil, decir al paralítico que se levante o decir tus pecados te son perdonados? Es lo mismo, es igual, pero dos personajes diferentes. ¿Sí? Gloria a nuestro Dios. Entonces, son versículos que usan. Vamos a ver otro versículo en Juan, capítulo 14. Todos estos son versículos que usan para decir Jehová uno es. En Juan capítulo 14, versículo 9, dice así: Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Vamos a leerles del versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Ya ven, el Padre y Jesús son la misma persona. Es el mismo personaje. Si tú ves a Jesús, estás viendo al Padre, estás viendo al Dios de la antigüedad. Si ves a Jesús, ves al Dios de la antigüedad, dicen ellos. Por eso la necesidad de la compilación de los versículos y hacer la separación de cada personaje. ¿Sí? Entonces, le preguntó Felipe, como dice aquí, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos el Padre? Dios dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De ahí que para ellos es un solo personaje. Otro versículo, vamos a ver, 2 Corintios. Capítulo 4. Segunda de Corintios. Dice el versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese versículo lo tomas con el otro versículo, que el Padre está en él y es el mismo. Y es el mismo. Pero no es igual.
El resplandor. Miren, por ejemplo, el tiempo se me va a acabar. Voy a tocar unos versículos, no voy a tocar los demás. Nada más voy a tocar unos versículos que se refieren a nosotros. Guárdense estos versículos. El resplandor, que el Padre está en el Hijo. Todos esos guárdenselo. Y ahorita vamos a mirar otros versículos. Vamos a darle lectura a este otro versículo que está aquí. Filipenses capítulo 2. Y no conviene poner las escrituras para que den de acuerdo a mi razonamiento. Ningún versículo, porque le llamas a Dios mentiroso. Tú arreglas las escrituras a tu manera y a Dios le llamas mentiroso. Capítulo 2, preferible reconocer que erramos a que decirle a él mentiroso o ignorante, que no sabe lo que habla. Versículo 6, vamos a leer desde el 5. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo único que está haciendo aquí es ponerlo a la paralela. Decir que es Dios, pero no va a ser superior. No, aunque tiene toda la capacidad y todo para ser igual que Dios, los tributos que dan en Apocalipsis, ¿a quién se lo dan inferior? ¿Sí se han fijado en el Apocalipsis? Cuando le dan los tributos a nuestro Señor y a nuestro Padre. Ellos lo entendieron. Él lo entiende. Es igual que Dios, pero Él no se va a aferrar a ponerse al tú por tú con el Padre. Él va a respetar al superior. ¿Sí? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Creo que ese es el versículo, déjame ver. No sé, me borró un versículo muy bonito, a mí una traducción que tenía, nomás de repente se me desapareció y ya no me salió. Esta traducción dice así: aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Vamos a ver este otro. Versículo 6. El versículo 6 en esta traducción dice así. Lo voy a leer desde el 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. Lo dice esta traducción más simplificada, porque lo que son palabras simplificadas. Y es lo que dice el versículo 6, aún más simplificado, porque para algunos esto es confuso. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, y eso los confunde. Es igual lo que acabamos de leer. Entonces vamos a leer otro último versículo en Hebreos, y luego ya nos vamos porque ya nos quedan 15 minutitos. Hebreos capítulo 1. Versículos del 1 al 5. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo. O sea, este varón que escribió este libro, que no saben a quién, si a Pablo o a otros varones, habló muy profundo.
palabras simples, pero una profundidad muy hondo en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor, que eso es lo que hace la diferencia. Y él claramente está poniendo dos personajes. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo. ¿En cuál tiempo? Lo que conocemos nosotros desde Génesis hasta Malaquías. En este tiempo, que el libro de Hebreos se escribió por el año 64, el 68, algo por ahí, ya después de Cristo, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, igualito a él, la semejanza, todo igual a él, poder, todo igual a él, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Quién lo hizo? Jesucristo, el que tiene el poder, la sustancia y todo eso, la misma gloria, el mismo resplandor que el Padre. Sigue diciendo: con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hasta ahí nada más. Entonces, todos estos versículos dan que es el mismo de Efesios, que fue Efesios 1:9, perdón, Efesios 1:9. Todos estos de aquí, y hay muchos más versículos, obviamente nomás toman el versículo 3, el versículo 9, y así, no toman todos los demás versículos para hacer la diferencia. Por eso les digo que es necesario, no puedes quedarte con un capítulo, no puedes quedarte con un versículo, tienes que tener compilación para poder llegar a lo que es. Ellos se quedan con un versículo, es el Padre, y el Padre es Jesús. Y quien anduvo, es más, muchos dicen que el ángel de Jehová también fue Jesús. Todo, siendo tan grande y tan poderoso, no tiene a nadie en quien mandar, todo lo tiene que ser Él. Y sin embargo, aquel pobre hombre que llegó a nuestro Señor Jesucristo, aquel centurión le dijo: mi siervo está gravemente atormentado. Se cayó y la cintura, sánalo por favor. Muy bien, iré a tu casa. No, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, porque yo también soy hombre que tiene personas a su mando. Nomás di la palabra. Imagínense un hombre que tiene personas a su mando, o sea, que puede hacer lo que él quiere, porque él dijo: a este digo ve y va, y al otro ve y viene. Y así, Jesús tiene que hacer todo. Todo lo del antiguo lo tuvo que hacer Él. Hasta los trabajos del ángel de Jehová lo tuvo que hacer Jesús. Y todo Jesús. ¿No tienen potestad para tener personajes? ¿No hay poder en Él para que son tres singulares, pero en uno? ¿Por qué lo reducen a que no tiene potestad y Él tiene que hacer todo? Él tiene potestad para hacer lo que bien le plazca. Aleluya. Él es Dios. Él es Dios. Gloria a nuestro Señor. De ahí que estos son versículos que dicen, ¿verdad? Como dice el Padre y yo, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ahora vamos a ir a Apocalipsis. Ya nos queda poquito tiempo y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Y una persona se atrevió a decir: bueno, si nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros somos diositos. Se atrevió a decir eso un pastor, Cash Luna. Se atrevió a decir: si somos hijos de Dios, entonces nosotros somos diositos. Dios Junior, ándale, Jehová Junior también dijo. Esa es blasfemia. Porque sí, solo hay un solo Dios. Gloria a nuestro Señor. Nosotros solo somos creación. Solo somos por gracia. Somos salvos. No merecemos nada. Ni los dones, ni el estar aquí lo merecíamos.
Y si no hay cambio de vida, ni lo seguimos mereciendo. Si no hay amor, no lo merecemos. Se llama gracia. Un don que se te da no porque eres bueno, porque se compadeció Dios de nosotros. El trabajar acá es un don, no porque seamos muy sabios o lo merezcamos, sino según la elección del Padre. Y el que quiera ir en contra de la elección del Padre, ay de ustedes. Pero es por gracia, no es por nosotros. De ahí que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso no nos hace Dios. Que Él tenga un lugar para nosotros o para los que Él quiera poner ahí, no lo hace Dios. Ese atributo no se lo pueden adjudicar nadie. Nomás a quien Dios se lo dio. Cetro de equidad es tu trono, ¿o qué? ¿O qué? ¿O Dios? Fue lo mismo que leímos cuando dice que Dios fue manifestado en carne. Es el Dios del Salmo del que se está hablando. ¿Sí? Cetro de equidad es tu trono, oh Dios. Eso le plació al Padre. Pero nosotros, ¿quién somos para llamarnos diositos? Tenemos que tener nuestra mente que somos mortales. Y un día se va a llegar nuestro día. Y nos vamos a dar cuenta, como se dieron cuenta los faraones, que no eran Dios, que murieron igual que cualquier mortal. Igual. No somos Dios, pero Él está en nosotros. No significa que seamos Jesús, porque Jesús está en nosotros. Él lo que está diciendo aquí: entraré en Él, o sea, en esta casa espiritual, pero no nos hace Jesús. Así, el Padre estaba en Cristo, pero no lo hace Jehová. Igual nosotros, Jesús está en nosotros, pero no nos hace Jesús. ¿Sí? Otro versículo. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera. Esta es primera. De ahí que los cantos están muy bonitos. Hay muchos cantos muy bonitos que son trinitarios, los que los cantan. Bueno, lo bonito y las palabras de honor, las palabras de honra, eso es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues nomás, con entendimiento, arreglarlos y ponerlo en los atributos como deben de ser a cada quien. Y el Cordero de Dios, bueno, el Padre y al Cordero de Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. ¿Sí? Es lo único que tenemos que hacer. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 27 y 28. Y aquí dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Somos Cristo? ¿Somos Cristo? Por la gracia de Dios soy Natán. Digo, porque mi nombre era Domingo, ¿verdad? Ya no quiero que me llamen. Mi nombre es Natán, no Jesús. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y así sucesivamente.
Entonces, somos el cuerpo de Cristo, pero no somos Jesús. Jesús tenía el resplandor del Padre, pero no es el Padre. Por eso toqué estos versículos. Lo que dice que somos, no nos hace Jesús. Todos estos versículos, 6 capítulos, 6 versículos, 6 libros diferentes, que tomamos, que hablaba que el Hijo es Dios, y si es Dios, ese atributo no se le puede quitar. Ese atributo el Padre le plació dárselo. Él es Dios, ¿sí? Pero todo lo que leímos no lo hace que sea Jehová, o no lo hace que el Jesús que conocemos ahorita sea el Jesús del cual se predicó en el antiguo pacto. Tampoco lo hace el ángel de Jehová, porque es el mensajero del Altísimo. Tampoco lo hace. Jesús es uno, el ángel de Jehová es otro, y el Todopoderoso es el Todopoderoso, nuestro Rey. Aleluya. Entonces, un último versículo. Vamos a ver. En Juan capítulo 14. Y lo vamos a leer desde el versículo 22. Y dice así: le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No nos hace Jehová ni nos hace Jesús. Simplemente es gracia. Gracia, gracia que muchos menosprecian. Gracia que muchos no alcanzan a entender ni darle el valor. Gracia que muchos piensan que es el trabajo de Dios, que es su obligación. Ni es su obligación. Tú decides. Tú quieres ser hecho hijo de Dios, guarda su palabra. Si no, cuéntate entre uno más de entre todos. ¿Se acuerdan cuántos cristianos dice que hay? 2.7 billones. Cuéntate entre uno más de ese conteo nada más. Porque si no, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Quieres ser llamado cristiano? Muy bien. ¿Quieres ser hecho hijo de Dios? Guarda su palabra. Y entonces Dios te considerará como hijo. No cristiano, hijo. Y no como siervo, porque estás guardando su palabra, sino como amigo. Porque el siervo nada sabe, dijo el Señor. Pero si nos confía su palabra y la entendemos, no somos siervos, somos hijos. Tú decides qué es lo que quieres hacer. Cristiano, échale ganas. Sigue, diviértete, haz, deshaz, multiplica, juega, haz lo que quieras. Serás cristiano. ¿Quieres ser hijo de Dios? Cambia. Guarda la palabra de Dios. Obedécela. Y serás hecho hijo de Dios. Y bueno, Dios los bendiga. Esto es lo que yo tenía, parte de lo que tenía para compartir con ustedes.